eh, la energía con la que vamos a trabajar el día de hoy es una energía muy interesante, el cual nosotros vamos a ir abordando, ¿verdad? Que es la de Toshli. Toshli tiene otro enfoque de trabajo, tal y como, bueno, lo vimos en la clase pasada del Amos Tonalpowali, en donde nosotros veíamos a la energía de Masat, ¿verdad? La energía del venadito, donde nosotros pudiéramos, en este caso, Hola, ser Sebastián. fertilizadores, ¿no? Buenas noches, hermanito, bienvenido. Entonces, ser fertilizadores, ¿no? En este caso, con Toshli, en esta energía del cuatro movimiento que conlleva a muchas cosas, desde la transformación, desde el cambio energético de todos los hermanos, ¿verdad? Que en el cual nosotros vamos a trabajar. Dice aquí, la transformación ontológica, ¿no? Una transformación de ser. Esa parte que nosotros necesitamos transformar, ¿verdad? A través de esta gestación de los 260 tonalti. Hasta ahorita, nosotros llevamos una serie de actividades, una serie de palabras, ¿verdad? Llevamos en la trecena de Semalinali. Hasta este momento ya llevamos registrados varias palabras que se les va compartiendo día con día, sin importar, ¿verdad? El lugar en el que estemos. ¿Cuál es la intención? De que nosotros vayamos entendiendo estas palabras, que nosotros vayamos integrando estas palabras poco a poco en este vocabulario que nos ayuda, que trabajamos, ¿verdad? Bueno, lo que yo sí en este caso les pediría que pudiéramos analizar con una óptica diferente esta clase, ¿no? Que dice, es una transformación de 260 tonalti en 260 días, 65 días por cada rumbo. 65 por 4 nos da la cantidad de 260 días, tonalti, ¿verdad? Tenemos que son 65 días de Tlahuitzlampa, 65 días de Mictlampa, 65 días de Huizlampa, del rumbo sur, y se conforman 4 rumbos y que son 4 momentos en donde nosotros vayamos desarrollando todo este conocimiento, ¿no? Miren, Tlahuizlampa, recuerden que hay una palabra que integra todo lo que podamos trabajar en Tlahuizlampa. Por ejemplo, tenemos Tlamatilistli, ¿no? Ese Tlamatilistli, esa sabiduría que de una u otra forma necesitamos para nuestra transformación, ¿verdad? Esta transformación que necesitamos nosotros, eh, trabajarlo todos los días, ¿sí? Estar pensando en esos 65 días, cómo obtener ese conocimiento necesario, ¿verdad? Todo ese conocimiento necesario para encontrar esa sabiduría. Una de las partes que yo ya les comparto todos los días es una parte, ¿eh? Aprendernos la palabra en la lengua náhuatl. Tenemos la otra parte del tonali. Por favor, no obviemos el trabajo que hace el hermanito Maxtlaclihuan Yeyi y Yecatl. Él nos describe los señores de la noche, los señores del día, el volátil y el rumbo cósmico.
trecena y veintena, ¿verdad? Todo eso nos va ayudando a que vayamos sabiendo en qué día estamos, por ejemplo, vibrando. Hoy todavía nos queda una parte de la noche en donde nosotros podamos transformar, transmutar toda esa energía que no nos permite trabajar en armonía con Coscacuauhtle. Mañana va a ser un chicuase Olin con Xolo, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es un proceso, es una gestación en el cual nosotros vamos a alcanzar esa transformación, ¿sí? Estos cuatro rumbos, estas cuatro palabras de Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli, Yolchicaualistli. Si ustedes se dan cuenta, todos terminan con listli. La partícula lis se refiere a la parte abstracta, a la parte intangible, ¿verdad? Que muchas veces llegamos a entender y a comprender esa transformación que nosotros necesitamos para poder realizar realmente esa transformación ontológica, transformación de nuestro ser. Al autoconocernos, al conocer más conocimiento, nos ayudará a que podamos seguir en este camino sagrado. Sí o sí lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque para llegar a este nivel, llegar al nivel en que podamos nosotros trabajar en armonía, tenemos que practicarlo, hermanito. El camino del Nahual, el camino nahuálico es práctico, no es teórico. El camino de la toltequidad, sí, podemos leernos 1000 libros, pero solamente lo vamos a tener, ¿sí? Entonces hay que pensar como en esta imagen de nuestra gestación como seres humanos, poco a poco irnos transformando a través de todo eso. Ixpetlanilistli, en Mictlampa. Ixpetlanilistli se refiere como a ese rayo de luz, como el rayo que pasa en un instante. Es una vibración, es una conexión neurológica, pudiéramos decirlo así, que en nuestra mente se conecta de manera espontánea. ¿A qué me refiero? Muchas veces queremos nosotros, sí, yo lo entiendo así porque así nos lo han hecho creer a veces. Necesito que venga una bola de luz, baje, baje enfrente de mí y me diga, tienes que cambiar. El día de hoy yo te tocaré y te transformarás. No es así, hermanito. Este Ixpetlanilistli es que hoy me toca sahumar, por ejemplo, ¿no? Voy a sahumar a ciertas personas. En ese momento estoy sahumando, estoy leyendo, como vimos en las clases de levantamiento de la sombra, de la limpieza del tonal inagual y fortalecimiento, pues aparecen ciertas imágenes a interpretar en la tierra, con el agua, con el mezcal. Entonces, es esa parte, la conexión que como un flachazo nos lleva a esa transformación, a ese cambio. Más sin embargo, muchos no llegaríamos a entender como cuando observamos al sol, llega esa luz inmediatamente y llega a nuestra mente, da respuesta a muchas de las preguntas que tenemos. A eso se refiere el Ish Petlanilistli, como ese flachazo, esa conexión en ese momento, ¿no? Entonces, la tercera palabra es Tlacayopatilistli. Es un cambio, es una transformación, tanto físico, psicológico, espiritual,
emocional, pero también es un cambio, una transformación intuitiva. En esa intuición, en esa conexión, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto nos conlleva a una transformación, todo esto nos conlleva a un cambio de pensamiento, de sentimiento. Porque si no abandonamos ese otro ser que tenemos tan presente, que lo tenemos ahí, ¿verdad? Decimos, bueno, pues estuvo muy bonita la clase, la explicación, pero tengo miedo, pero no puedo hacer este cambio, ¿no? No puedo hacer esta transformación. Y de eso se trata esta clase, de Toshli. ¿Se acuerdan que y decíamos el Toshli representa la gran fertilidad? Todo ese gran abundancia en conocimiento y en percepción. Ahora bien, no nos olvidemos, hermanitos, en este caso, ajá, Tlapoyahualti, no Ignitzin, Tlapoyahualti. En este caso, ¿verdad? Nos conlleva realmente a esa transformación de nuestro ser. No como yo quiero que ustedes se transformen, no. ¿A qué me refiero en esa transformación, en ese cambio de esencia? En ustedes mismos. En que ocasionalmente, entre más, entre más ayudes a la gente, entre más le des a la gente, más va a querer. Dan por hecho de que van a recibirlo todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a que van a empezar? Bueno, es que se sienten con derecho de darle todo el conocimiento, de darle todo esa, esas ideas, ese trabajo, ¿verdad? Pero para ello, primero tenemos que hacer esa transformación de crear, ojo, crear esa abundancia primero en nosotros y después de crear esa abundancia podremos compartirle a la medida que nosotros creamos que se merecen esas personas, ¿verdad? Porque tanto como nosotros y como las demás personas necesitan, y también nosotros necesitamos, pues eso, ese sustento, esa pasión, ¿no? Que como nos lo muestra aquí, miren, esa pasión florido en nuestro ser. A lo que voy, de que cada una de las personas, sin importar su condición social, su condición socioeconómica, su condición intelectual, su condición espiritual, todos, absolutamente todos, están destinados a florecer, ¿no? Estamos destinados a nuestra autorrealización, pero para ello necesitaremos nosotros entender la ceremonia que nos toca hacer en este mundo, ¿verdad? Porque no se trata nada más, yo lo tengo que hacer todo, yo lo hago por ti. No, no, hermanitos. Tenemos también que tomar conciencia, como nos lo dice la imagen, en combinar ese trabajo, en fluir, en armonizar conocimiento, fuerza de voluntad, energía interna, ayuno, pero también es esa parte del pantli, de la bandera. ¿Sabían ustedes que en alguna parte de nuestro cuerpo, de nuestros cuellos,
En alguna parte de nuestro cuerpo le llaman pantli, bandera. ¿Sí lo han visto? ¿Sí lo han escuchado eso? ¿No? Todos Amor. estos nuestros puntos energéticos, ¿verdad? En todos estos puntos energéticos, en alguna parte de nuestro cuerpo es pantli. ¿A dónde sería? En el ¿En qué ombligo, ¿te parte de nuestro imaginas? cuerpo sería? En el ombligo. ¿Qué más? Así es, hermanita. El ombligo. Ojo, todo eso que ahorita nos está mostrando aquí, el pantli es el ombligo, ¿no? Y esto que vemos aquí, hermanitos, esta olla, nuevamente, miren, este es la energía protectora, este es el tonali, y este que vemos aquí es la ceremonia que debemos de hacer todos los días, nos va mostrando una ceremonia. Ujú. Son 20 ceremonias en una veintena, así es, por supuesto, son ceremonias. Y en las trecenas, maestro, también hay ceremonias, en el día y en la noche, por supuesto que también. Que vamos a abordarlo también. Después de que veamos las 20 energías, vamos a estudiar por trecenas. En una trecena que hay que hacer el otro día, el otro día, el otro día, el otro día. Ujú. Y combinamos con esto, con las trecenas y las veintenas los unimos. ¿Mm? Ahora regresando, fíjense, nos muestran dos banderas. Es como si dijeran, tienes dos, omeshikli, tienes dos ombligos. ¿Y los tenemos? Sí. ¿Cuáles son? Uno es el que está aquí físico, tangible que lo podemos ver, pero tenemos otro ombliguito, que es lo intangible, que percibe lo intangible. Ahora bien, fijémonos primero en la ceremonia y ahorita vamos a ir describiendo poco a poco. ¿De acuerdo? Miren, Tochli, conejo, ¿sí? Tochli representa la fertilidad. Tochli, o sea, el conejo, representa el agudizar nuestro oído, de potencializar nuestro olfato, ¿de acuerdo? Trabajar con la fertilidad del conejo, ¿sí? Y este conejo, ¿qué simboliza la fertilidad? Simboliza, pues, ese trabajo cíclico, ¿verdad? En una clase vimos los 4 ciclos de la luna, luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Y en ese ciclo, ¿verdad? Por eso decimos nosotros que trabajar con Toshli es trabajar con nuestra transformación. Ahora bien, veamos, en este caso, vamos a ver a Mayagüel. ¿Quién es Mayagüel? O Meyagüel. Es la esencia femenina del maguey. Ella es Mayagüel. Pero ojo, su cabellera, su cabellera podemos encontrar de color amarillo. Primero vamos a describir la parte física que encontramos. Enseguida describiríamos la parte filosófica, la parte espiritual, pero también la parte, vamos a incluir esta palabra, la parte ontológica, la transformación de la esencia. ¿De qué esencia? De cada uno de nosotros. Mire, tiene su quechquemitl, es una mujer, es una energía femenina. Ahora bien, en su quechquemitl muestra estas pequeñas escamas, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 escamas del coat. 4 escamas, ¿sí? Estas escamas representan
representan las 4 escamas, los 4 rumbos, Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Oriente, norte, poniente y sur. ¿Ah? Pero también representa las 4 extremidades de nuestro cuerpo. Pero representa también los 4 elementos de la gran madre naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Ahora bien, dentro de este trabajo, ¿sí?, tiene una cuentita de jade. En esa cuentita de jade tiene una flor de color rojo. La flor es la fuerza de voluntad. Tenemos una cuentita color blanco y color amarillo. Ojo, la cuentita de color blanco nos habla de la vibración de nuestro Neltilisli, de nuestra verdad, cómo lo vamos haciendo. El color amarillito representa el conocimiento que vamos adquiriendo a través de esta disciplina de trabajo que nos toca trabajar, ¿sí? Que nos toca desarrollar. Vamos avanzando. Y si ustedes ven, su falda es de color blanco, que simboliza la pureza de la energía femenina. Muestra un pecho, ¿verdad?, de una mujer. Quiere decir que es sustento. Solo que cabe aclarar aquí, hermanitos, cabe aclarar, solamente muestra un solo seno, no muestra los dos. Lo que implica la enseñanza también que nos da está en forma dual. El rostro que muestra Mayahuel es un rostro masculino, si se dan cuenta ustedes, pero tiene un cuerpo físico femenino. Nos habla de esa armonización. Tiene que ser así, porque así nos lo pintaron los abuelitos, porque nos dice, al inicio lo decíamos, es una transformación armoniosa, por lo que implica que nuestro cambio lo debemos de trabajar con nuestra energía femenina y la energía masculina, ¿no? Lo que implica también, nos dice, de trabajar con equilibrio. ¿Mm? Lo que implica también trabajar con nuestra luz y nuestra oscuridad. Pero ojo, tu faldita tiene tres escamitas de coatl. Recuerden, el número 3 es creación, ¿sí? No nos olvidemos de estos números. 3 es creación, 6 es vibración y 9 es transformación. ¿De acuerdo? Y si se dan cuenta, dentro de estas escamitas en su vestidito, en su cuello, señala su seno, ¿no? Entonces dice, crea sustento. Esta energía de Mayahuel crea sustento. Es una creadora del sustento, ¿sí? Miren, y tenemos aquí en todo su cuerpo, es una de las identidades que vamos en de Mayahuel. Estas penquitas de Maguey, vean, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Nos muestra 8. 8 penquitas o 8 estas como tipo lesnas y no tiene espinas, de maguey. Ahora bien, ¿qué representaría el número 8? 1, el conejo está en el número 8. 2, el rumbo número 8 es el rumbo del nahual. ¿Mm? Ahora, al mismo tiempo, ella está mostrando con su mano
con su mano, así como está, con su mano izquierda, queramos decirlo, está tocando la caja torácica. Nos habla de un trabajo de aquí, de nuestro pecho, de nuestro yolisco, de todos estos órganos internos. Y ahorita les explico un poquito más cuando lleguemos a la ceremonia que nos toca hacer, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos en su tocado, aquí miren, tenemos un tocadito. ¿A dónde hemos encontrado este tipo de tocado como el que tiene Mayahuel ahorita? Hay una energía muy hermosa que te maneja ese tocado. Xochiquetzali, ¿no? ¿Qué más tiene? Exacto. Es un tocadito de Xochiquetzali, de creación. Veamos. Miren también aquí en esta parte, tiene estas plumitas, pero también hacen una señalización de la colita del conejo, de la fertilidad, de estas plumitas. Y están en forma dual, vean, ¿no? Miren. Y de ahí emana el malinal. La pluma, recuerden, también la pluma conecta con Coyolxauhqui, ¿no? Decíamos que precisamente Coyolxauhqui fue engendrado, lo único que vio fue una plumita y a través de esa pluma engendró a Huitzilopochtli. Por eso lo tiene aquí. Y Huitzilopochtli es hijo de Coyolxauhqui, que es la luna. Y el conejo está conectado con la luna, ¿no? Ahorita lo abordaremos. Ella, Mayahuel, si ustedes se dan cuenta, está con los pies descalzos. No tiene sus cacles, sus guaraches. ¿Por qué? Porque nos indica ese trabajo de humildad. Y si se dan cuenta, ella, Mayahuel, no está en posición de dar un paso. No lo está haciendo. Y estas lengüetitas que ustedes ven aquí, los encontramos en la lectura de la Moshli de amarre de tilma, ¿sí? En ese amarre de tilma, todas las energías femeninas tienen estos. Miren, y tiene su lengüetita, que es la conexión con la tierra. Entonces, lo que nos muestra Mayahuel nos dice, la transformación que nosotros hagamos será de vital importancia, pero también no nos olvidemos la conexión con la tierra. Conexión con la tierra, pero también con la conexión con el universo. ¿Sí? Permíteme. Aquí está. Conejo, el Tochli, está muy conectado con la luna. ¿Mm? Aquí tenemos a Coyolxauhqui, Tochli, y esta imagen lo retomé de, de la imagen de Cali. Es una ceremonia, esta es una ceremonia que está conectado con Cali. ¿Quién es? ¿Qué es Cali? Casa. ¿Mm? La casa. Vean, el conejo nos dice de Coyolxauhqui cómo fue desmembrado, ¿no? Desmembrada por los hermanos de Huitzilopochtli, pero Huitzilopochtli los venció, ¿verdad? Los venció a esos hermanos. Bien, de manera física, podemos decir que Coyolxauhqui fue asesinada cruelmente, pero lo que nos muestra Coyolxauhqui no es lo que a veces creemos literalmente. Ah, sí, la mataron, la hicieron sufrir. Nos habla de una transformación de nuestro ser,
pero de nosotros mismos. Coyolxauhqui también está representado con la luna. Esta madre Coyolxauhqui nos enseña a que podemos trabajar nuestra transformación. Por eso, en las prácticas nahuálicas que yo les compartí, ¿qué pasó? Trabajamos con Coyolxauhqui, ¿se acuerda? Coyolxauhqui le tocó trabajar con Miquistli, Mazatl, Tochli, Atl y Itzcuintli. Con esos 5 tonales se trabajó con Coyolxauhqui. Con los primeros 5 tonales se trabajó con Tonatiuh. ¿Quién? Zipactli, Yeyecatl, Cajli, Cuespali y Cobal. Ahora bien, Coyolxauhqui representa un constante transformación, un constante renovación con la luna, con Mesli. ¿Cómo? Lo que les decía, luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y nuevamente luna nueva. ¿Ya? A todo esto nos va a llevar que en luna nueva nosotros vayamos creando nuevos proyectos a corto plazo, a día a día, ¿sí? Generalmente decimos, Diosito, el día de hoy permite que yo encuentre trabajo, Diosito, que el día de hoy yo pueda vivir bien. Sí, pero tú qué estás haciendo para que vivas bien? Pero tú qué estás dándole a la vida, dándole a las demás personas, dándole a las demás personas, para que tú estés en armonía, ¿no? Todo esto es importante, ¿no? Es importante. Ya que a través de esto que nosotros realicemos, nos va a ayudar a esa transformación. Nos pasamos con esta imagen. Vean cómo este hombre, ¿por qué podemos decir que es hombre? Por su mashlas. Está conectado con la luna. Vean. Se, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicuey, Chicnawi, Matlactli, Matlactli, Se. ¿No? Estas son las lunas. Son las estrellas también que están con la luna. Y cómo esta luna emana a través de este ser humano, se está interconectado para fluir, porque somos agua nosotros. Y este personaje, en algún momento, algún hermanito me decía, es que está comiendo el excremento. No lo está comiendo el excremento, de ninguna manera. Esa vírgula, esa forma, es la representación de la palabra. Cuando nuestra palabra sale de nuestra boca, este puntito que vemos aquí, sale de aquí y comparte la palabra. Pero en su caso de él, de este personaje, no está saliendo de su boca esa palabra, sino que lo está recibiendo, ¿no? Dice, permíteme. En este caso, este personaje está consumiendo la palabra, la sabiduría, pero no de alguien más, de su ceremonia. ¿Y por qué digo que es su ceremonia? Vean, en su manita tiene 3 barritas de ocote. Y el ocote
representa ceremonia. ¿Por qué representa ceremonia? Porque toda ceremonia, todo lo que hagamos o cuando lo hacemos, ponemos nuestro Tlalmanali, pero también ponemos nuestro primero es el fueguito. Prendemos nuestro poposhkomit, ponemos copalito, damos la iniciación, sahumamos nuestro ishkomekat, ¿verdad? Todo lo que nuestro huehuet, nuestro ayacasle, nuestro atecocoli, lo vamos sahumando. ¿Ah? Decimos lo estamos limpiando energéticamente. Lo estamos limpiando energéticamente. Y por eso aquí este personaje nos muestra estos ataditos de ocote. Dice, tienes que obtener sabiduría de esa ceremonia que tú hagas, para que tú puedas fluir. Vean cómo él fluye. ¿Mm? Y él, este personaje, no está defecando de ninguna manera. Lo que está haciendo, lo que nos está mostrando aquí es cómo la energía lunar, cómo la energía lunar de estos 4 fases de la luna entran a través de nuestro coxis, sube, y eso nos ayuda a la transformación de nuestro cuerpo. Una conexión energética. Por eso los ejercicios que hacemos, nuestros piecitos los doblamos. Bueno, ahorita a lo mejor no nos vemos, pero es interesante cuando nos reunimos en las clases presenciales, porque no nada más vamos de fiesta, ya nos reunimos con los hermanitos en un calculi. No, no es tan solo eso. Es compartir la palabra, sí, pero también es estudiar. Es decir, nos ponemos en esta posición y empezamos a generar energía para conectarnos con la luna, con Koyol Shauki, y esto nos va a cargar de energía y desarrollar nuestra intuición o percepción. ¿Mm? A todo esto, a todo esto vamos a necesitar un trabajo, algún guía que nos pueda proteger y proveer de ese sustento. Y aquí, como podrán darse cuenta, tenemos ya una energía de este personaje, de este tonali. Yo le digo personaje porque es alguien que vive dentro de nosotros. ¿Sí? Miren, el conejo nos enseña eso, ¿no? La fertilidad, la transformación. Pero necesitamos a alguien más que nos vaya guiando aquí. Mayahweh. Se dice que un tiempo Mayahweh era una estrella muy hermosa en el cielo, en el Ilhuicat. El gran abuelo Quetzalcóatl, oigan, Quetzalcóatl. Antes de iniciar este pequeño relato, para ilustrar un poquito más la labor de Mayahweh, cada uno de nosotros, los 23 que hoy estamos reunidos en esta clase, cada uno de nosotros estamos destinados a convertirnos en un Quetzalcóatl. ¿Cómo? ¿Yo Quetzalcóatl? Si yo sé que nada más Topiltzin Quetzalcóatl, que ya está en Amatlán, que allá vivió y... No es así, hermanito. No es así. Una cosa básica que quiero que comprendamos, hermanitos. Esta parte, el lenguaje, la enseñanza de los abuelos, siempre es y fue y será
metafórico, no literal, porque que a veces queremos entender la enseñanza, el pensamiento de manera muy lineal, muy literal. Y no es así, hermanito. Es metafórico. Por eso, si nosotros nos enfocamos, si nosotros desarrollamos la cualidad de que Quetzalcóatl es alguien que es consciente y trabaja y forja el cuerpo espiritual, la esencia espiritual nahuali. Y eso es un constante hacer y qué hacer. Para un nahual, nunca, nunca es suficiente decir, ya lo sé todo, ya no tengo nada que aprender. Entre más practique los ejercicios, encuentra más dudas, encuentra más conocimiento, encuentra, pero no encuentra a Dios como a veces decimos en la religión, no. Se encuentra a uno mismo en su esencia, limpia y pura. Pero también trabaja con lo material, con lo físico, con lo tangible, ¿no? Y estos dos hacen que se convierta un Quetzalcóatl, ¿no? En ese trabajo. Ahora bien, dice que Quetzalcóatl se enamoró de esta estrella, de una estrella hermosa, ¿no? Pero hay una abuela que resguarda y cuida a estas estrellas, que son sus nietas, algunas son sus hijas, ¿no? Que es la abuelita Citlalcueyt. ¿Quién es Citlalcueyt? La gran abuela de la falda de estrellas, ¿no? Entonces, que Quetzalcóatl enamoró a Mayahuel, allá arriba. Antes no se llamaba Mayahuel. La enamoró, la bajó a la tierra y vivieron solo por un tiempo. La abuela Citlalcueyt bajó a buscar y mandó a las demás hermanas de esta estrella hermosa. Cuando la encontraron con Quetzalcóatl, lo que hicieron fue destruir a su amada. La desmembraron, ¿no? Pero Quetzalcóatl, en su inmenso amor por esta estrella, lo que hizo fue retomar su cuerpo de esta estrella hermosa y enterrarlo en la tierra, ¿no? Todos sus brazos, todo cómo estaba descuartizada, y de ahí se convirtió en esta plantita hermosa, que es el maguey, y dijo, jamás, jamás morirá el amor por esta estrella. Y todo aquel que Quetzalcóatl, que lo quiera amar a esta estrella, tendrá que entender el amor profundo que esta estrella, que es, la llamó Mayahuel, la esencia del maguey, la esencia sanadora, la esencia de la pasión por la vida, por vivir, y la convirtió en maguey, en Mayahuel. Y entonces todos aquellos caminantes de este sendero, ¿qué es lo que perseguimos? Convertirnos en un Quetzalcóatl, que es el fin de nuestra vida, que es el objetivo de nuestra vida que queremos hacer, es florecer. Curioso, el maguey
se desarrolla, muy hermoso sus penquitas y todo, pero llega a una edad que se tiene que esforzar al máximo. Esta parte, este tronquito que le llamamos quillote o quillot en náhuatl, tiene que brotar en el centro, en su corazón. Brota, crece, florece, da semillas y muere, ¿no? ¿Y acaso nosotros no es eso lo que queremos? Decía, platicando con el hermanito José, dice, pues ahorita mi finalidad es eso, el mucho tiempo, poco tiempo que me queda, yo quiero florecer, quiero trabajar este camino, ¿no? A eso estamos destinados, como el maguey, es lo que nos enseña. Mayagüel, que es el maguey, nos enseña a hacer sustento, porque de la fibra del maguey se obtiene ropa, se obtiene morrales, ayate, mecas, bueno, un sinfín de cosas en su cuerpo. En su esencia, que es la piñita, la piña que lo forja, se obtiene lo más hermoso que existe en la vida, que es el líquido vital, el octli, el pulque, el mezcal, ¿no? Y y esa bebida lo beben las personas, beben esa sangre de Mayagüel. ¿Qué pasa? Muestran su verdadero rostro, su esencia, con esta embriaguez. Metafóricamente nos dice, embriágate, apasionate por la vida. Siempre ten presente que tienes que florecer. Hay muchos que no queremos florecer, ¿sí? Y es lo que nos enseña Mayagüel, ella es sustento, por eso nos muestra su seno. Es una madre que nos da sustento, que nos da comida. Algunos hermanitos lo utilizan como instrumento musical después de que ya se secó. También se utiliza para poder cubrir una casa y tejerlo. Es más ligero. Instrumentos, se obtiene arte también y da semillas. Y nosotros como personas, ¿cómo daremos esas semillas? Compartiendo nuestro conocimiento. Este poquitito que yo aprendí lo siembro en tu cabecita, en tu corazón, en tu vientre, en tu ser, para que pueda florecer yo a través de ti. Por eso los abuelitos varios dicen, es bueno compartir todo el conocimiento, sí, pero a veces compartirlo nada más por esparcirlo, muchos no están comprometidos y no lo van a hacer. Le digo, pero bueno, uno cumple con esparcir, ¿verdad? Esta semilla en todo el universo, con todos los que nosotros podamos encontrar, ¿sí? Y en su nariguera tiene, si se dan cuenta, tiene una nariguera que nos habla de una armonía, de un equilibrio. Muestra sus dientes por la empatía, ¿no? Cuando nosotros sonreímos, mostramos nuestros dientes, ¿sí? Al mismo tiempo, Mayahuel, si ustedes se dan cuenta, debajo de su quexquemil emana una flor. ¿Qué es este? Miren la columna. Vean, aquí está, miren la flor. Aquí vean este personaje, el hombre igual, emana aquí en su coxis, al igual que Mayahuel muestra esta flor en su coxis. Hay algo muy importante, sí. Es como hacer este ejercicio que les decía, ¿no? Esto ya se lo saben. Empiezo yo a cargar esta energía, empiezo a girar en círculos y hago que empiece a vibrar esa energía que suba a mi columna, ¿sí? A través de este ejercicio que lo vimos, el de respirar con la boca, ¿no? Y toda esa energía que generamos
lo elevamos hasta la cabeza, después lo armonizamos con este masaje en la cabeza y después activamos nuestra percepción con este ejercicio, ¿no? Moviendo. Todo esto nos conlleva a que podamos recibir la energía. Miren, ¿por qué tenemos que generar esta energía, esta vibración? Porque la energía de Mayau, el detonativo, es muy fuerte. Es como si yo quiero soldar esta varillita muy delgadita con un soldador potente, por lógica lo va a desbaratar, lo va a eliminar, lo va a fulmigar, eliminar, tronar. Pero si agarro esta varilla un poquito más grueso con un soldador más grande, lo va a soportar. Lo mismo, lo mismo pasa cuando hacemos la conexión con las energías. Si nuestro cuerpo no está a nivel energético preparado para recibir esta descarga de sabiduría energética, no podemos asimilar ese mensaje, ese conocimiento de los abuelos, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos, es importante que nosotros tengamos la habilidad, la posibilidad de trabajar armonizados, de trabajar con la misma vibración de los abuelos, ¿sí? Esto es Mayahuel o Meyahuel, ¿sí? El maguey. Y del magueyo podemos obtener un sinfín de cosas. Es medicina, ¿no? El mezcalito que se obtiene de este Meyahuel se utiliza precisamente para hacer estos extractos de las hierbitas medicinales, ¿no? Para destilarlos. Bueno, ese es Meyahuel. Meyahuel nos va a ayudar a esa transformación, a que tengamos esa pasión por trabajar y desarrollar nuestras potencialidades, ¿no? Bueno, sí, hermanito Martínez, lo escuchamos. Wally Yowali Temastiani y de mis hermanitos, para compartirles mi mestilistli relacionado a esta plantita, este elemental del maguey, viendo cómo esta planta florece, este elemental, pues que da mucho fruto, pero a final de cuentas la semilla, pues son unos hijitos más. Si vemos esta planta, pues llegó a su vida culmen, floreciendo, pero a la vez está dando vida. Y todas esas plantitas pequeñas que tiene, algunas se las llevan pues las aves, otras se las lleva el viento, pero a final de cuentas la mayoría caen en tierra fértil. Y usted hablaba hace ratito del compartir del conocimiento, que a lo mejor no a todos se les puede dar, pero ¿qué necesitamos? Pues necesitamos ser nosotros como la tierra, ser fértiles, estar interesados, estar en el camino de la búsqueda de la transformación. Y cuando nos llega a nosotros esta plantita del conocimiento del que usted hablaba, pues nos ayuda a transformar, nos da un nuevo sentido a nuestra vida. Me refiero pues porque yo también ya pasé de mis 52 años y ya debería de haber florecido, pero apenas empiezo, ¿verdad? Apenas empiezo a recibir la semilla para que empiece a florecer a través de todas las prácticas que nos ha compartido. Algunas sí me han dado resultado, otras no como los espero, pero seguirlo practicando. Y entonces, pues yo lo comparo ahorita con mi vida personal. A lo mejor ya traigo por ahí unas hojitas secas como esa planta, pero todavía hay otra parte
de mí que quiere resurgir y a lo mejor pues la gran mayoría así estamos. Y creo que es una planta pues que nos enseña mucho, nos manifiesta a través de su naturaleza, que aunque esté en lo más árido, en donde no le llegue el agua, en donde a veces ni siquiera la tocan esa planta hasta cuando va a dar pues un fruto que pudiera ser el pulque, el aguamiel, hasta ese momento es tocada. A lo mejor quien es una persona que se dedica a producir tequila, pues sí la va a estar atendiendo todos los días o darles por ahí, estarlas limpiando, pero en el caso de nosotros, una persona normal, pues vamos a esa plantita cuando ocupamos a lo mejor una penca para la medicina, como usted decía. Vamos a lo mejor a quitarle algo que nos sirve. Entonces, pues para mí en este caso tiene mucha enseñanza en lo particular. Gracias, Temastiani. Temastiani, buenas noches. Buenas noches, hermanito, lo escuchamos. Voy a hacer el esfuerzo por ir sistematizando mis ideas a partir de lo que usted nos va compartiendo. El Tonali de Tochtli nos empezaba usted a comentar, su gran significación es precisamente la fertilidad, la abundancia. En el sentido que le quiero dar a abundancia es la abundancia energética, más allá de abundancia material o otro tipo de abundancia de salud o otro tipo. Me quiero enfocar en la abundancia energética, ¿no? Entonces, Tochtli nos está indicando con Mezcli esa gran responsabilidad de tener esa abundancia energética. Bueno, nos preguntaba usted hace rato y una compañerita muy certeramente le decía que el cuello del ombligo está en Pantli. Efectivamente, ¿qué relación hay entre Tochtli y el cuello Pantli? Porque Pantli se ubica en la zona del ombligo. También Fran Díaz, leyendo otras literaturas, señala a Pantli con el nombre del cuello que está en la zona del ombligo, pero también es un chimali. Y el chimali pues, es nuestro escudo, ¿no? Es nuestro escudo porque debemos defender esa zona, debemos de proteger esa zona con nuestro escudo, ¿sí? Porque es nuestra zona donde se está acumulando la abundancia de energía, precisamente, ¿sí? Y Pantli, ¿qué sentido tiene de nombrar a la zona del ombligo con Pantli? Porque Pantli es una bandera, y como por ejemplo la bandera de México, la bandera de cualquier país, nos da identidad, nos sentimos mexicanos y nuestro símbolo patrio, la bandera, pero viene una idea de identidad de mexicanos, ¿no? Bueno, sí, ¿qué sentido tiene de llamarle a la zona del cuello que está en el ombligo, el cuello que está en el ombligo, de llamarle Pantli, o nada más porque sí Pantli, o nada más porque sí solo al ombligo que está en la zona de nuestra sexualidad? No, tiene un sentido el nombre. Y desde mi perspectiva, Pantli nos da identidad. Pero en este caso estamos hablando de identidad energética, es decir, qué nivel de energía has acumulado. Eso te da identidad como cuerpo energético, como ente energético. Entonces, concluyendo, para no extenderme en mi primera participación, usted mencionaba hace rato que efectivamente debemos tener un nivel energético pleno para
a tener condición de ser sanador. Y ese nivel energético pleno, pues va a aparecer precisamente con el trabajo nahuálico de los ejercicios, porque la acción de mover la energía es la transformación. O sea, no puede haber transformación si no hay acción, ¿no? Y cierro con esto. Mire, recientemente, Temastiani, tuvimos un acontecimiento astronómico de gran trascendencia, como es el equinoccio de otoño. Entonces, siempre el Nahui Olin, siempre desde mi perspectiva, lo aplico a todo. Entonces, si el equinoccio de otoño fue el 20, entonces un día antes fue 19, un día después 21, y estamos hoy y después 22. Entonces, en esos 4 días se estuvo desarrollando este gran acontecimiento astronómico, pero ¿qué cosa es lo importante? Es que cada acontecimiento astronómico se abren los procesos para darle continuidad, ¿sí?, a nuestro proceso ancestral, ¿sí?, de que estamos trabajando con medicina energética nahuálica, Temastiani. Cuando usted habla de las 20 ceremonias, pues tienen su propósito. Las ceremonias precisamente para ir desarrollando nuestro proceso, primero de sanación, pero también de acumulación energética, porque son las técnicas nahuálicas, ¿sí?, para ese propósito de autosanarnos y con energía, porque estamos moviendo la energía, pero no es el propósito sanar por sanar, sino sanar para dar a los otros también sanación. Muchas gracias, Temastiani, y fue un placer acompañarlo, ¿eh? Me siento todavía con esa energía eufórica. Un abrazo y mi agradecimiento. Buenas noches a los hermanitos. Tosokamate Naginitsi, muchas gracias. Efectivamente, el trabajo energético es lo que vamos a ir desarrollando. Ya esta imagen que es de ceremonia. Les muestro dos imágenes que son ceremonias muy importantes. Fíjense, no todas las energías son similares, no todas las ceremonias son similares. Veamos, miren, este es una ceremonia. ¿De quién creen? ¿Alguien ha visto esta ceremonia? ¿No? De Oli. Primero, ajá, de Olin. ¿Qué más? Así es, de Olin. ¿Y quién es su protector de Olin? ¿O quién es su acompañante, su regente? Xolotl. Xolotl. ¿Qué más? Xolotl, Tlazocamati. ¡Ojo! Xolotl, Olin. Olin es movimiento. Todo está en movimiento, nada está estático. Xolotl, el que se transforma a voluntad, a través de la necesidad de cambiar. Si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, por mucho que nos lleven a todos esos lugares sagrados, por mucho que nos traigan maestros ascendidos, maestros que han alcanzado, decimos, la iluminación, no podremos hacer nada. Y todo esto, vean, son dos ollas. Quiero un poquito hacer una comparación. Son dos ollas. ¿Y cuáles son? ¿Y qué son esas ollas? ¿Qué son esos contenedores de energía? Es nuestro cuerpo, hermanitos. Es nuestro cuerpo interno energético. Este es de Xolotl que les estoy mostrando. Y vean, tiene dos cráneos. Está en forma dual.
Ahí vamos. Tiene dos lengüetitas que emanan de abajo hacia arriba, pero tienen las manchitas de Ocelot. Ocelot, una de sus grandes cualidades es la observación. Ojo, la observación. Y veamos cuántas manchas nos muestra, porque hasta eso nos muestra un gran trabajo. Vean. Use, ome, yeye, nawi, macuili, chicuase. Y el número 6 nos habla de vibración. Ya fuimos creados, esta es la creación que tenemos. Ahora, tenemos que vibrar el tonal, que es la parte física, energética, el nahual, la parte espiritual intangible. Pero ¿por qué ponen 3 y 3? Bueno, vibra en el tonal y también vibra en tu nahual. Esta misma olla, vean, vemos el contenedor. Miren, este es de color rojo. Esta imagen que nos los muestra es la parte de la fertilidad femenina. Ojo, cuando hablo de la parte de la fertilidad femenina, no me estoy refiriendo solamente a las hermanitas, sino también a nosotros como hombres. No olvidemos que tenemos la energía femenina y la energía masculina. Ahora, esta energía femenina, vean, toda esta espumita que vemos es la misma espuma que encontramos aquí con Toshli. Cuando se mueve el agua, está en movimiento el agua, ¿no? El mar vienen y van las olas, el río va revoloteando a través de este agua. ¿Qué genera? Burbujas, espuma, ¿no? Y aquí principalmente lo que nos muestra esa espuma, ese movimiento, ese oling. Pero también cuando agarramos el ocli, el pulque, con la jicarita esta lo elevamos, ¿qué le salen? Espumitas. Entonces la espuma representa movimiento, pero también no tan solo es movimiento, representa la pasión armoniosa. El agua, para que se escuche el sonido, el de tiene que estar en movimiento. Los que han tenido la oportunidad o los que tienen la oportunidad que están a orilla del mar, pueden escuchar las olas como ¿no? Movimiento armonioso, rítmico. El río. Su movimiento hace ese sonido del TLE, TLL, TLL. Ahora, nuestro cuerpo está conformado por agua. Está conformado por agua. Y veamos, este personaje muestra una mano y un pie. Muestra una mano y un pie. Y así como está, no está viendo hacia el universo, porque no mantiene sus ojitos abiertos. Está en ese plenitud, en ese deleite y disfrute disfrute, deleite en amar eso que está haciendo, en dejarte llevar por ese movimiento con la única finalidad de transformarme. Y vean, todo esto
cómo estas lengüetitas negras emanan, lo cubre. ¿Por qué? Porque la transformación tiene que ser también interna, desde nuestro espejito de obsidiana. Y desde ese espejito obsidiana es la conciencia, es lo que llevamos dentro, luego que decimos que es nuestro otro yo. Y este otro yo, por eso nos muestra así aquí como florecitas con lengüetitas, nos habla. Haz que florezca tu identidad. Y nos muestra, vean, y nos muestra una manita, ¿eh? Recuerden que la mano que representa transformación, transformación y utiliza, vean, fuego, tletl, yeyecatl, nahual, no crean que le estoy diciendo una grosería, nahual tonal, en este caso es mano derecha, es tonal, este tierra y este agua. Cuando nos muestran la mano nos hablan de una transformación. Y un pie transforma y camina hacia adelante. No te quedes estancado, porque si te quedas estancado te amargas. ¿Y ha sucedido? Sí, a veces. No, lo que estás haciendo no está bien, deberías de hacer lo otro, deberías de hacer esto. Todo te quieren estar juzgando y controlando lo que haces. Pero nos dice aquí, nos pone un piecito. Dice, hazlo, haz las cosas. Pero bueno, ahora vamos con la imagen que nos compete analizarlo el día de hoy. ¿Por qué quise ponerles este contexto? Porque a pesar de que tiene las mismas imágenes, casi las mismas, el mismo, tiene diferente trabajo en ceremonia. Vamos a ver, este color azul que ven ustedes aquí no es de la Moshle, alguien de los hermanitos lo estuvo pintando, pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? Para que no nos confundamos. Miren, es una olla, efectivamente, es una olla. Y su base de esta olla, de este contenedor es amarillo, está combinado con el color blanco, es un mecate, es una base. Este mecate o mecate, que es de isle, de la fibra de maguey, ¿verdad? Eso hace que lo sostenga, que no se caiga esta olla. ¿Pero qué tiene que ver eso? Simboliza la disciplina. Esto que ven ustedes aquí, su simbología es la disciplina, el trabajo. Cuando forjan, cuando hacen una cuerdita hecho totalmente de fibra de maguey, es un enorme trabajo. Es un enorme trabajo y un enorme error que cometemos cuando le decimos a estos artistas, no son artesanos, son artistas. ¿Cuánto lo menos, jefe? ¿Cuánto lo menos? Oye, si supieras el trabajo que hacen. Si gusta, puede chequen una película que se llama Silvestre Pantaleón. Ahí podrán ustedes observar toda la labor que tienen que hacer para hacer una sola cuerdita. Y para aquel mayor, en la película, para aquel mayordomo que le diga, ¿cuánto lo menos? Está muy caro, ¿no? Simboliza el trabajo arduo. El trabajo a veces debe de ser incansable, ¿no? Lo que dice el hermanito, cuando tú empiezas a sanar, te van drenando poco a poquito tu energía. Pero tú te tienes que sostener y seguir. Parar cuando tienes que parar y nuevamente seguir trabajando con la medicinita. Entonces, la base es la disciplina, el trabajo, la perseverancia, la constancia.
pero también la seguridad y la objetividad hacia dónde queremos llegar. Esa es la base. Lo siguiente, ustedes podrán ver aquí, o pueden ver ustedes, que este carrizo atraviesa esta olla. Si nos ponemos en la posición en que está el carricito, al lado izquierdo, aquí tenemos nuestro corazón, ¿sí o no? Este es nuestro corazón. Y de este lado, al lado derecho, tenemos nuestro hígado. ¿Eh? Entonces, si se acuerdan ustedes del Yolot, Ijiyot y Teyoli. Yolot el corazón, el Ijiyot se refiere a los pulmones, al aliento, y al Teyoli es el hígado. Y lo conecta. Ojo, muy importante. La flecha, ¿qué representa la flecha? En el Amoshli vamos a encontrar mucho con la flecha, con estas plumitas de águila, ¿verdad? De este carricito, de esta punta de flecha de Tecpat, de pedernal. Cuando nosotros utilizamos una flecha, no nada más vamos a tirar la flecha a lo tonto, a ver dónde cae. Tiro esta flecha a ver si yo llego a a cazar algún animalito para mi sustento. Tiro la flecha sin fuerza. No, agarras la flecha, lo objetivizas y tienes que asegurar que llegue. Es una forma de conectar. En metáfora, aquí nos habla eso. Conecta este corazón con este hígado, con los pulmones. Por ello, un ejercicio que ustedes pueden realizarlo, permítanme, para conectar y entender todo esto, en algún libro viene esto, Ijiyot, Yolot y Teyoli. Activamos nuestro cuerpecito y hacemos esto. Empezamos a respirar. Empezamos a girar y al lado contrario, ¿sí? Y hacemos, atrapamos la energía generada y empezamos a sanar nuestro corazoncito. Nuevamente generamos energía, el movimiento genera energía, recuerden, por eso quise empezar con eso, el movimiento. Sanamos nuestro hijillo. Por eso en la sanación, hermanitos, en la sanación que hacemos con Atecocoli y con Poposhcomil, yo les digo, ubiquen su Atecocoli o su Poposhcomil a la altura de sus omóplatos, porque ahí está esa energía que inhalamos y aquí están nuestros pulmones, esos pulmones que deben de ser limpiados. A lo que voy es que dice, para que podamos objetivizar, encontrar, no descubrir, no, sino reconocer y hacer y seguir nuestro camino, nuestro sendero, primero tenemos que conectar estos órganos internos. Y recuerden, para activarlo hacemos esto, ¿no? Eso ya, dijera el de la urba, ya se la saben, ¿no? Generamos, empezamos a sentir esa vibración. Eso nos va a ayudar a que conectemos y esto nos va a ayudar para nuestra percepción intuitiva. Ahora bien, vean, esta parte es nuestro cuello, una cuerdita. Y en esta parte pone esta tela. Ese es nuestro pecho, la telita que nos muestra aquí, vean. Miren, ¿por qué es nuestro pecho? En los números está, miren. Se, Ome, Yeyi, Nawi, Macuili, Chicuase, Chicome. ¿No? Chicome.
¿Y quién es el séptimo rumbo? Nosotros, nuestro yolotl, ¿no? Pero también, ojo, nos habla de un tipo pantli. Ojo, tiene la forma de un pantli, de una bandera, que tenemos en nuestro pecho. La bandera, efectivamente lo que dice el hermanito José, la bandera representa identidad. La bandera representa logro. La bandera representa reconocimiento. La bandera representa aceptación. Aceptación. ¿Pero voy a aceptar a los demás? No, señor. Me acepto a mí mismo. Por eso tiene el número 7. Me acepto a mí mismo para que pueda yo ser aceptado con los demás. ¿Sí? Resulta que muchos de nosotros decimos, híjole, soy todo lo negativo. Entonces, ¿cómo te proyectas con los demás? Si no tienes esa seguridad, esa identidad, esa aceptación de decir, soy medicina y tendré que darme medicina primero a mí mismo, pero tendré que hacer que esas otras personas puedan reconocerme como medicina, darme mi valor, lo que decimos, darme a respetar. ¿Ah? Y esa es la medicina. Pero también la cuerdita, si ustedes miren aquí cómo tiene la cuerdita estas rayitas. Esta cuerdita también habla de la disciplina, el ayuno. ¿Mm? Muchas veces creemos que el ayuno nomás como con eso ya me sané. No, señor. El ayuno en efecto, nuestro cuerpo al no consumir alimento, para los que han estado en una danza de luna, danza de sol, lo saben muy bien. 4 días sin comer, sin agua, tu cuerpo empieza a buscar otra forma de alimentarse. Agudiza tu oído, agudiza tu visión, que también con estos ejercicios agudiza nuestra visión periférica, ¿no? Todo esto es un ayuno, es un trabajo, pero no queda ahí, vean, de arriba, desde acá, todo esto emana a los lados, a los laterales, emana esa sangre. Agarren estos dedos así como están, desde aquí, y pasen por todo este lado. Pasen al lado de sus costillitas. Y ahorita me dicen qué sienten. Hagan este ejercicio. Lo que nos está mostrando aquí. Con una respiración, inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Esta parte, miren. A ver si logro mostrarles, ¿no? Es esta parte, desde los hombros. Lo llevamos. Y aquí en nuestro lado literal, aquí donde están nuestros riñones, llegamos. Hacemos esto. ¿Qué pasa? ¿Qué empiezan a vibrar? Nuestro cuerpo empieza a sentir ese cosquilleo, ese vibrar. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es energético, hay que hacerlo vibrar. Por eso nos muestra esto, mire. Y hasta nos muestra un solecito. El solecito, esta ruedita, que nos dice, genera esa energía, ¿no? Genera esa energía. Siéntanlo, siéntanlo. Y esa energía es una flor, vean, es una flor. Aquí hay una flor, aquí hay otra flor. Con todo este ejercicio, dice que podemos florecer activando nuestra energía. Ahorita lo estamos bajando de arriba hacia abajo. Ahora lo hacemos de abajo hacia arriba. Sentimos como esta energía va vibrando hacia arriba. ¿Sí? Ahora, si lo hacemos aquí nuestro Poposhkomil,
Y en nuestras manos le ponemos alguna esencia de alguna plantita. ¿Cómo qué? La que ustedes utilicen. El tabaco es efectivo. O untamos un poquitito en nuestra manita este tabaquito, ¿no? Lo subimos, lo elevamos. Lo acompañamos con algún cantito relajante, así armonioso. Todo eso lo empezamos a vibrar la energía, lo empezamos a subir. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo que vemos la espuma que está aquí, miren, esta espumita. Florecer en el conocimiento, florecer en el fluir, fluir, ¿entienden? En la cabecita aquí tenemos dos cuentitas con flores, que es la de fluir, el color jade. Todo este ejercicio que les estoy diciendo, ¿no? No lo estoy inventando y está en el Amoshli. El color rojo representa la energía, el calorcito que sentimos cuando hacemos este ejercicio, o de arriba hacia abajo. Podemos ir dirigiendo al órgano que queremos empoderar para la transformación. ¿Mm? Y todo esto lo podemos hacer, sí. Cuando está el abuelito Sol, sí. Cuando está la abuelita Luna, sí. Cuando está el abuelito Tlahuizcalpantecuhtli, la estrella Venus, sí. Sí, hagámoslo. Inclusive si sin ropas, desnudo, y haciendo este ejercicio, es una experiencia muy hermosa. Y esa es la ceremonia que nos pide cuando tengamos el día de Tochli, sí. Pero si hoy es un día Oli, es un día Tecpat, es un día Cuautli, ¿lo puedo hacer? Claro, claro que lo puedes hacer. No es cuando, ¿a qué hora, maestro, lo puedo hacer? Cuando te sientas bien relajado y tranquilo. Pero también cuando te sientas súper estresado, cuando te sientas desanimado, haz este ejercicio. Hazlo, ¿no? Se siente una vibra. Pero ahorita me lo van a decir ustedes cómo se sienten. Ahora, fíjense bien. De este lado tenemos una bandera. De este lado hay una bandera, un pantli. ¿Qué quiere decir? Recuerden, por eso les recordaba. En uno de los cuellos, que es el ombligo, está representado por un pantli, por una bandera. ¿Y por qué son dos banderas, maestro? Porque el primero es lo físico, aquel ombliguito. ¿Se acuerdan del ejercicio de estos deditos que hicimos para acariciar nuestro yolisco, el rostro de nuestro corazón? Bajamos, le damos vueltecita y lo que estamos haciendo estamos activando nuestro pantli para que sea más perceptivo, perdón, pero también para limpiarlo. Empezamos a sacar una madejita. El ejercicio es este, ¿no? Es este. Bajamos a la altura de nuestro ombliguito, le damos vuelta y la forma que hacemos con nuestros deditos es el símbolo del infinito, ¿no? El símbolo de fluir. Lo que estamos haciendo es que le estamos ordenando a nuestro ombligo con este movimiento de los deditos que necesita expulsar a lo infinito que nosotros nos molesta. Este masaje de nuestro yolisco, este masajito nos va a servir para que podamos expulsar todo ese estrés, esa desesperación, esa incomprensión, esa tristeza, pero podamos sacar a través de este ejercicio. ¿Eh? Pero ¿por qué son dos ombliguitos? Uno es físico, el otro es espiritual, intangible, ¿no? Lo que no podemos ver también hay que sacarlo, por eso son dos banderitas.
¿ah? Pero para poder sanar todo este cuerpo espiritual, energético, físico, emocional, tenemos que trabajar esta parte, ¿no? Nuestros órganos internos, ¿sí? De una u otra forma, vamos nosotros intencionando este cambio, ¿eh? Bueno, alguien que tuviera alguna pregunta o algo que compartirnos ahorita con la sensación, puede, a lo mejor algunos hicieron este ejercicio, ¿cuál es la vibración que sintieron y qué propondrían hacer con este ejercicio para enriquecer el ejercicio? ¿No? Porque no, ojo, claro, y nuevamente les recuerdo, los que ya llevamos un tiempecito en este grupo, esto solamente es una sugerencia. Ustedes le pueden agregar. A lo mejor por ahí ponen un cuenco y le tocan y empiezan a hacer este ejercicio relajante, el deleite, sin perder la objetividad del ejercicio, que es activar nuestros órganos internos, el ijiot, el teyoli y el yolot para nuestra transformación integral. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, no sé si tuvieran alguna duda o algo que enriquecer con esta imagen de Toshli, los escucho. Sí, hermanito, lo escuchamos. Sí, Sebastiani, pues yo aquí ahorita en esta imagen mántica que estamos viendo, si nosotros vemos también a los costados, pareciera como unas lengüetas de fuego, pero también se me afigura como si fueran unas astas de venado. A lo mejor yo estoy equivocado, pero sí, no sé si las ubica, cuáles a las que me refiero. Sí, sí, de hecho, pues las astas de venado también nos habla de una transformación, de un cambio, ¿no? Que es cíclico, que cada año van cambiando de astas, ¿no? De percepción. Porque pues también con hacer este ejercicio, pues lo que intentamos es que activemos nuestro cuerpo perceptivo e intuitivo al momento de que nosotros empecemos a deleitarnos con este ejercicio. También es importante que nos enfoquemos en el ejercicio, porque estoy haciendo el ejercicio, pero mi mente está volando, se está con, "Ay, es que tengo un problema en el trabajo, es que esto, todo eso también va a impedir que nosotros podamos disfrutar de este ejercicio, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues Y yo en relación espero a, sus experiencias. Ojalá los puedan escribir en el grupo con este ejercicio. ¿Por qué? Porque con esto yo me voy dando cuenta de los hermanitos que vamos haciendo los ejercicios. Y este no requiere de un lugar específico, una montaña, una cueva, ¿no? Desde el lugar de donde estamos nosotros. Lo único que necesitamos es la fuerza de voluntad para realizar el ejercicio, hermanitos, ¿sí? No olvidemos que la práctica hace al maestro, ¿sí? Bueno, hermanitos, si no hay algo que compartir, nos vemos mañana. Me parece que no va a haber charla con el hermanito Miguel Ángel. Mañana trabajaríamos con un trabajo que es de amarre de tilma, ¿verdad? Porque desde el día viernes nosotros nos vamos nuevamente a trabajo presencial, ¿verdad? A trabajo presencial. Y Y pues también estaríamos fuera de órbita desde el día sábado, domingo, lunes, martes posiblemente ya estemos de regreso nuevamente, pero es ese trabajo, tampoco quiero dejarlos sin trabajo, ¿eh? Porque sí hay que hacer los ejercicios, ¿no? Con el amarre de tilma ya trabajaríamos con la imagen número 4 y 5, ¿verdad? Irlos correlacionando.
Bueno, hermanitos, entonces nos vemos mañana en la clase para la clase a las 8:30. ¿Sí? Temática, amarre de tilma. Jueves, tonal powali. Vamos a hacer un ejercicio completo del tonal powali. Para ello necesito ya que ustedes tengan sus formatitos impresos. El mío está aquí, ¿no? Aquí están mis formatitos, ¿sí? Para obtener los años. De preferencia no emiquen las hojitas. ¿Por qué? Porque para que le puedan ir anotando las notitas, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer va a ser con el tonal con la fecha de cada uno de nosotros. O si dicen, no, pues es que con mi nombre o mi fecha de nacimiento ya lo hice. Ah, pues con otra fecha que traigan ustedes que lo vamos a ir desarrollando. ¿Cómo sacar un tonal? ¿Cómo armar un tonal? Con todas sus herramientas y sus elementos. ¿De acuerdo? Timoitas que mostran okniwa. Matimosewikan. Timochaske, Temashtiani, Timoitas que no Timokasewika, inician. Tamaschani. Timosewikan okniwa. Timosawikan a todos, hermanitos y ¿Qué más? ¿Qué más? hermanitas. A todos. Sí, hermanito, hermanita, timoitas que. Sokamati. Sacamati, timoitas que. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Temastiani? Timoitas que no nitsi.